Dentro del máster en minería, planificación y gestión de minas y operaciones mineras, en el módulo 3, diseño de explotaciones mineras, vamos a ver en primer lugar el diseño de explotaciones mineras en minería subterránea, un avance del mismo, hablando principalmente de los diferentes tipos de explotación subterránea que existen y la clasificación de los métodos de explotación en minería subterránea. Vamos a encontrarnos con tres grandes divisiones, que es por el soporte natural del terreno, por el soporte artificial sistemático y por hundimiento del techo. Por el soporte natural del terreno tenemos los métodos de cámaras y pilares y subniveles. Por el soporte artificial sistemático tenemos métodos cámara almacén, corte y relleno, tibación cuadrada, testeros, y luego por hundimiento del techo tenemos el método de tajos largos, el método de subniveles, el de bloques y el de rebanadas horizontales. El método de cámaras y pilares es un método que se realiza por cuarteles o paneles rectangulares lo más regular posible. Cuanto más regular sea, más efectividad tiene el método. Es un sistema de arranque que depende de la dureza de la materia prima. Entonces utilizamos minadores o explosivos para materias primas blandas, como puede ser el carbón, y explosivos para materias primas duras, como pueden ser los minerales. En este método las tensiones se transfieren directamente a los pilares que sostienen el techo. Se puede utilizar también algún sistema artificial y adicional para sostener el hueco, como puede ser el empleo de bulones, de cables para mantener el techo, pero normalmente la mayoría de las tensiones van a estar sometidas o van a estar soportadas por los pilares o las columnas creadas en el hueco que se produce como consecuencia de la explotación. Se va a explotar unas cámaras en las que está el mineral y se van a dejar de explotar deliberadamente una serie de áreas o volúmenes de roca para conseguir precisamente el sostenimiento del conjunto. Los pilares pueden ser de una sección más o menos cuadrada o rectangular, en muchos casos también presentan una sección redondeada y suelen dejarse entre techo y muro en los yacimientos sedimentarios de una potencia o espesor limitado. No va a haber una recuperación, por tanto, total del yacimiento, porque parte del yacimiento se queda formando parte constituyente de esos pilares. No obstante, pues bueno, con un estudio geomecánico oportuno y correcto y con un margen razonable de seguridad, el ancho de pilar y la estabilidad del conjunto va a estar perfectamente definida y perfectamente delimitada para conseguir el máximo aprovechamiento del yacimiento. Una variante que se utiliza bastante en minería metálica de masas verticales y relativamente anchas es el método de subniveles, con la posibilidad de emplear grandes cámaras con barrenos descendentes en paralelo y con voladura en retirada. En resumen, puede decirse que el método de cámaras y pilares es un método de explotación subterráneo que va a dejar cámaras separadas por pilares que sostienen el techo de forma natural. Hay que intentar que los pilares se sitúen a poder ser en zonas pobres o estériles, aunque no siempre es posible, y bueno, normalmente se utiliza cuando se presentan capas horizontales o poco inclinadas. El método de explotación por subniveles, que es un método de arranque desde subniveles que normalmente tiene una aplicación en criaderos muy regulares, en los que el mineral y la roca de los hastiales son bastante resistentes. Es un método que se va a caracterizar por una gran productividad debido a que las labores de preparación se van a realizar en la mayor parte o en su mayor parte dentro del mineral. Se va a aplicar a criaderos de alta pendiente, en los que el mineral cae por gravedad en el hueco abierto y que permiten la perforación de barrenos largos por banqueo o en abanico. Y bueno, el principal, digamos, inconveniente que estos métodos presentan, o un inconveniente que pueden presentar, es que necesitan una gran preparación y se requiere generalmente que el criadero sea bastante potente. Esto va a generar que la distancia, o va a repercutir en que la distancia óptima entre sus niveles dependa de dos parámetros principales, el coste y la dilución. Los costes en general van a disminuir al aumentar la altura, pero aumenta con ello la dilución y en algún caso particular, sobre todo al recuperar los macizos de protección y pilares. Es un método en el que se crean grandes huecos que queda sin rellenar ni sostener y que están sometidos a los choques sísmicos causados por las grandes voladuras. Por lo tanto, debe de haber un macizo rocoso muy estable.
Otro de los métodos que vamos a analizar o que vamos a describir es el método de las cámaras almacén. Es un método de aplicación a filones verticales con bastante regularidad y estabilidad hastiales que permite la caída por gravedad del mineral. Tiene que tener unas características el criadero geométricas análogas a las necesarias para los métodos de sus niveles, pudiendo incluso hablar de un método de transición. Aquí el mineral volado normalmente cae al hueco que hace de soporte para los hastiales, retirándose solo hasta acabar la cámara. Para preparar la cámara se suben 2 chimeneas en los extremos entre las galerías de pie y de cabeza y una sobreguía en la de pie. Desde esta sobreguía se calan pequeños coladeros espaciados regularmente y posteriormente se utilizan para cargar el mineral. El arranque puede hacerse desde la galería de cabeza con voladuras en cráter o manualmente en ascenso a partir de la sobreguía, dependiendo del yacimiento concreto en el que estemos trabajando. Vamos a ver ahora el método de corte y relleno. Es un método en este método el mineral se arranca en rebanadas sucesivas horizontales o inclinadas, trabajando en sentido descendente desde la galería de base, igual que en las cámaras almacén. Pero en este caso el mineral se saca a medida que se arranca y el hueco que se produce al sacar el mineral se va rellenando con estériles, siguiendo el frente a una distancia mayor o menor según los casos, dependiendo del material de recubrimiento, del macizo y de algunos otros factores. En ocasiones pues solo se empieza el relleno cuando se completa el arranque de una retirada. Entre el relleno y la corona virgen del mineral hay que dejar un hueco suficientemente grande para que se pueda trabajar y se acometa la perforación de la rebanada siguiente sin mayor dificultad. Esto genera un ciclo de trabajo, ¿no?, que está formado, digámoslo, por las operaciones de perforación, voladura, carga y relleno. Es quizás esta operación lo más característico del método. Con ello, con el relleno, ¿qué pretendemos en primer lugar? Sostener las galerías o hastiales en la cámara. Si incluso vamos a minería de cierta relevancia, el relleno puede componerse de arena, grava o estériles de lavadero ya previamente tratados. Para ello genera un incremento en el sobrecoste de la explotación porque hay que volver a transportar los estériles a la cámara. El método de tajos largos es un método de perforación sencillo y que tiene una ventaja principal: proporciona una producción continua con la posibilidad normalmente de una alta mecanización o incluso una mecanización total, lo que va a mejorar en cierta manera la productividad, seguridad y salud del personal. Presenta también unas buenas posibilidades de ventilación y trabajos siempre, o permite trabajar siempre debajo de los escudos de sostenimiento con las importantes condiciones de seguridad que esto implica. Consiste en arrancar un bloque del mineral de un criadero de grandes dimensiones por hundimiento del mineral, sacándolo por la base del bloque. Bueno, se empieza normalmente por dividir el criadero en grandes bloques cuya sección horizontal debiera de ser normalmente superior a 1000 metros cuadrados, abriendo una gran roza horizontal en la base, quitando, pues quitándole a la masa mineral su apoyo. Se prepara la masa con una red de galerías y chimeneas entrecruzadas en el muro y la roza permite al final al mineral fracturarse y hundirse. A mayor hundimiento, evidentemente, mejor fracturación. Este método tiene una aplicación muy común en grandes criaderos de minerales de hierro o de minerales pobres muy diseminados en zonas desérticas y aisladas. El último método que vamos a ver es el método de hundimiento por bloques, que es un hundimiento que necesita para su aplicación, además de unos criaderos muy grandes y potentes, unas condiciones como pueden ser que el mineral que hunde y fragmente de una forma bastante natural, bastante fácil, una vez que se haya socavado su base, evidentemente. Necesita también un muro bastante resistente, ya que toda la infraestructura de la explotación se perfora sobre el muro, y una superficie sin problemas para poder transformar con fuertes grietas. En cuanto a los pozos verticales se refiere, en minería se utilizan como labores de acceso desde la superficie a las minas subterráneas situadas principalmente por debajo del nivel freático o a determinada profundidad. También el pozo minero puede tener diferentes funciones no excluyentes entre sí.
Se utiliza para la extracción del mineral del interior de la mina, para la entrada y salida del personal y el acceso de maquinaria y materiales, entrada y salida de la ventilación y para diversas conducciones necesarias para el funcionamiento de la mina, energía eléctrica, aire comprimido, desagüe, tuberías de ventilación, para todo ese tipo de útiles que al final van a dar todo el servicio a lo que es la minería subterránea. Dentro de lo que son los pozos verticales, en el exterior podemos ver el castillete. El castillete no deja de ser la estructura de acero u hormigón que aloja en su zona superior poleas de reenvío por las que pasan los cables de la máquina de extracción. Normalmente la polea de reenvío tiene su base en un edificio cercano, y bueno, es el indicativo más externo, más apreciable de que ahí existe un pozo vertical. Y luego pues tenemos también las torres de extracción, que son sistemas que alojan la maquinaria de extracción en su parte superior, eliminando la componente transversal de tensiones, eliminándose por tanto las tornapuntas. Los cables pasan por la garganta de las poleas de reenvío, manteniendo la disposición vertical de estos mismos, de forma que la polea está en la misma torre de extracción, no necesita, por tanto, edificios anexos. Dada la importancia de los pozos verticales, hay que escoger correctamente su ubicación, su diámetro, el método de profundización, el recubrimiento de las paredes del pozo, brocal, enganches de los niveles. Es un trabajo objeto de un proyecto detallado, porque errores en el diseño del pozo acarrearán con posterioridad pues problemas en la mina de difícil solución y sobre todo de solución económicamente muy costosa. Hay dos elementos de transporte que se utilizan normalmente en pozos verticales, que es la jaula, que es un cajón con forma de prisma rectangular recto, abierto por las dos caras laterales más pequeñas, con uno o varios pisos y vías en cada piso, y el skip, que es un cajón abierto por arriba con una compuerta en su parte inferior que solo se puede utilizar para el transporte de mineral. La jaula, en cambio, se utiliza también para el transporte de personal. Hay que tener especial cuidado a la hora de seleccionar la ubicación de los pozos, porque bueno, tienen que colocarse en sitios en el que no se vayan a ver afectados por inundaciones. Tampoco se deben situar muy próximos a carreteras de gran circulación, ni en entornos industriales que puedan ser objeto de incendios con gran producción de humos. Bueno, si lo vamos a utilizar en un paraje boscoso, es aconsejable talar los árboles en un radio de 100 metros y eliminar la vegetación que puede incendiarse. Evidentemente el principal objetivo de esto es evitar que entren humos en los sistemas de ventilación, que es lo que permite la vida dentro del pozo. Todas aquellas cuestiones externas que pueden poner en peligro la vida de los trabajadores y la integridad de la mina tienen que influir directamente en la elección del lugar de emplazamiento del pozo. Asimismo, a la hora de determinar cuántos pozos se van a utilizar para una explotación minera, cuántos se van a dedicar a producción, a personal, entrada de materiales, equipos, aire, o si se van a utilizar los 2, 3 o 4 pozos para ello, o si solo se va a utilizar un pozo para entrada de personal, de material y salida, y otro para retorno de ventilación del aire. Todo ello debe de ser analizado y tenido en cuenta para diseñarlo. Vamos a analizar o estudiar lo que es el método de la plataforma elevadora Alimac para la perforación de chimeneas. Las chimeneas son estructuras verticales que se construyen o se diseñan dentro de la mina, y suelen ser desde el interior de la mina hacia el exterior. La plataforma Alimac, elevadora Alimac, está constituida por una jaula en la que va la plataforma de trabajo, los motores de accionamiento, el carril guía y ciertos elementos auxiliares que sirven para la ejecución de la chimenea. La elevación de la plataforma se va a realizar a través de un carril guía curvado, empleando motores de aire comprimido, motores eléctricos o motores diésel. La fijación del carril a la roca se lleva a cabo con bulones de anclaje, y tanto las tuberías de aire como de agua necesarias para la perforación, ventilación y el riego se van a situar en el lado interno del carril guía para su protección. En un relevo, por ejemplo, 2 perforistas pueden avanzar casi hasta 3 metros de chimenea. Los accionamientos de aire comprimido pues bueno, son adecuados para longitudes inferiores a 200 metros, siendo los motores diésel apropiados para longitudes de más de 800 metros.
La chimenea pues se puede utilizar para calar a otra galería, calar al exterior. Tienen diversos tipos de aplicaciones. La jaula Lora es otro de los equipos utilizados para perforar chimeneas. Es una máquina fabricada por Atlas Copco y que su utilización es similar a la anterior, con una diferencia básica respecto a la anterior, que es que se necesita o se precisa la realización de un barreno piloto de un diámetro aproximadamente de 75 a 100 milímetros por donde va a penetrar el cable de elevación. Aquí también los principales componentes de esta jaula Lora son la plataforma de trabajo, la jaula de transporte, el mecanismo de elevación y en chimeneas inclinadas el carril guía también. A continuación tenemos el siguiente método de acceso a la explotación minera, que es el plano inclinado. Se utiliza normalmente para yacimientos de poca profundidad que van a explotarse por minería subterránea y para yacimientos de profundidad media incluso. El plano inclinado va a servir de entrada a todos los servicios de la mina, por lo que la sección se va a diseñar de acuerdo con la sección de cada uno de los que se instalen, procurando que tuberías, mangueras se pongan del lado de la cuneta para dar espacio a la cinta transportadora y a la circulación de las máquinas de mayor dimensión. También es común que vayan por una de las partes superiores de la galería. En las curvas o en los cambios de dirección bruscos hay que excavar calderas para recoger las aguas que bajen por la cuneta y se debe instalar un sistema de bombeo oportuno. El piso, el muro del plano inclinado se realizará lo más plano posible y, si es factible, se debe de hormigonar. Hay que considerar también y tener en cuenta que los tramos que atraviesen niveles de agua deben estar impermeabilizados y fortificar con los medios adecuados los tramos sujetos a debilidad del techo o deformación del perfil del plano inclinado. En cuanto a su diseño y construcción, hay que tener en cuenta una pauta principal, que es que los primeros metros de emboquille del plano inclinado tienen que ser ascendentes para evitar que las aguas del exterior entren en el interior. Esto pues va a conllevar una serie de mejoras o una serie de facilidades a la hora de trabajar. Evita encharcamientos, evita inundaciones, evita filtraciones al interior y evita sobre todo el tener que dimensionar de una forma mayor las bombas para desaguar la mina. Dentro de la mina ya las labores que van a dar acceso a toda la zona interior son las galerías. Las galerías normalmente pueden ser consideradas o divididas en tres tipos principales, que son las pequeñas, galerías de secciones menores de 9 metros cuadrados normalmente, que no debieran de ser inferiores a 2 metros de ancho y 2,5 de alto. Las medias, que son galerías que pueden llegar hasta los 24 metros cuadrados de sección, y estas galerías medias cubren las necesidades de la mayor parte de las minas de interior. Y las galerías grandes, que son galerías que pueden llegar hasta los 40 metros cuadrados de sección, que se requieren normalmente cuando el transporte se realiza con grandes equipos de obra civil o cuando estamos hablando de un acceso importante que va a dividirse posteriormente en varias galerías.